mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bendiciones de lo alto, apreciados hermanos. Les saluda el pastor Héctor Delgado. Como siempre, es un inmenso placer compartir con ustedes. Gracias infinita por su fiel sintonía, por compartir su tiempo con nosotros, sus impresiones y sus comentarios. Como siempre, también me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, amigos. Saludos, pastor Delgado. Gracias también por estar participando conmigo en este programa. Gracias a nuestros amigos que nos ven a través de las redes, los que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York. Es un placer una vez más estar con ustedes para compartir el tema de hoy. Agradecemos su fina gentileza de participar con nosotros. Como siempre, les animamos a que se suscriban al canal El Pastor Delgado Teológico 7 y vamos el día de hoy a gozarnos en el programa que vamos a discutir. Vamos a tener unas palabras de oración primero y después vamos a continuar con el programa. Gracias, Padre, te damos por darnos la vida y acercarnos a ti en oración en este momento. Al comenzar este programa, oramos para que nos dirijas y que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu voluntad. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, Héctor, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy estaremos tratando los juramentos. Interesante. ¿Qué es un juramento? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que para nosotros eso es lo más importante. Así Y es. una pregunta que quizás algunos cristianos se hacen: ¿puede un cristiano hacer un juramento en algún momento particular sin sentir que con eso está ofendiendo o faltándole a Dios? Bien, de eso estaremos hablando en esta ocasión. Me gustaría proveer la breve definición de juramento al iniciar nuestros comentarios en el día de hoy, que provee la Real Academia de la Lengua. Así que un juramento es como una afirmación o una negación de algo, poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Yo no sé, Dauri, si tú y quizá algunos de los amigos oyentes recuerdan la costumbre cuando éramos pequeños de decir: te juro por mi madre. Sí, eso La te iba, persona se eso, preocupaba estoy porque pensando justamente en eso ahora mismo. Te juro por mi madre, tal cosa. sí, escuché Eh, personas decir: te juro por la salud de mis hijos. o por mis hijos, por mi madrecita que está muerta. Sí, Oh, ya esto es mucho. A sí, uno le preocupaban esas cosas en la inocencia que nosotros teníamos en ese entonces Ujú. del contenido bíblico, porque en el fondo hay como una sensación de solemnidad que acompaña a un Sí. juramento. Pero sabes que cuando yo era pequeño, nosotros, los juramentos que hacíamos era yo recuerdo. Palabra cristiana. Oh, bueno, Sí. porque tú naciste en la fe, ustedes tenían una jerga cristiana para eso. Sí, sí, nosotros cuando, por ejemplo, decíamos algo y palabra cristiana, que es así. Es una especie de juramento que yo recuerdo que usamos cuando yo era pequeño. Y no, Aunque yo no, no nací así como cristiano, bueno, nací en una, bajo la tradición cristiana católica, pero en mi hogar, desafortunadamente no había como ese compromiso espiritual, por lo menos en lo que respecta a mi padre, era un poco indiferente a la religión. Mi mamá sí, mi mamá era muy devota y de alguna manera se inculcaron valores cristianos en uno. Y yo recuerdo que en ocasión cuando alguien juraba y lo hacía por Dios, venía una respuesta rápido: no, 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 por Dios no, jura por cualquier otra cosa. sí, 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 También de sí. alguna manera uno entendía que por Dios era algo muy solemne. Sin embargo, Ujú. veremos hoy que quizás a la hora de hacer un verdadero juramento con la intención de cumplirla, esa sería la forma más adecuada de hacerlo. Sí, aunque yo no sé tampoco, Héctor, por ejemplo, ese juramento que nosotros hacíamos, yo no sé dónde surgió. Yo sé que en mi familia, nosotros como muchachos que crecimos en la iglesia, lo usábamos, pero realmente no sé dónde surgió, dónde salió eso de que palabra cristiana, es un juramento de que lo está haciendo la verdad.
Ah, Claro, eso lo copiaron ustedes de algún adulto que lo oyeron decir alguna vez. no sé dónde Hay salió una eso. cosa, yo creo que ni una fotocopia hace más copia que un muchacho. Yo creo que es así. ¿Sabes, Dauri, que el uso del juramento como una invocación que incluía el nombre divino para apoyar las afirmaciones y las promesas que las personas hacían, de hecho, son bien conocidos en las civilizaciones del Antiguo Oriente? Hay leyes y documentos mesopotámicos que incluyen la idea de que el juramento se prestaba a menudo tanto en los actos públicos como en los actos privados. Se sabe que a los oficiales reales se les exigía un juramento de fidelidad y en los procesos judiciales se exigía un juramento no solo a los testigos, sino también a las partes en causa. Ah, Basado en, parece a lo que ocurre todavía hoy en los tribunales. estamos entonces hablando, Héctor, de que el asunto de los juramentos, los juramentos es un asunto tan antiguo como la civilización. Ahora, está de alguna manera relacionado con la verdad y la mentira. La semana pasada nosotros estábamos hablando sobre el tema de la mentira y Ujú. analizamos algunos elementos interesantes. Animamos a los que nos ven, si no han visto el programa, que vean el programa de la semana pasada, porque analizamos un poco, es un asunto de la mentira. Y el asunto de los juramentos va en esa misma dirección, ya que está enlazada con una declaración que ha de tomarse como verdadera o falsa. El juramento como que trae cierto aspecto de legalidad y también trae cierto aspecto de una firmeza de la verdad que se ha declarado o de un Ujú. compromiso, de modo que los juramentos están muy enlazados con lo que es la verdad o la mentira y el testimonio que se presta para afirmar ciertas cosas. Hay tópicos que son como casi omnipresentes en la Biblia. Esto no Ujú, ocurre con los juramentos, pero lo cierto es que en todas las escrituras se sabe que existen por lo menos unas 30 referencias a votos o juramentos, y la mayoría de ellos están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Levítico y ajá, Número sí. tienen varias de esas referencias a votos o juramentos en relación con las ofrendas y Bueno, los sacrificios. Génesis tiene varios juramentos también. Por ejemplo, ¿No? Abraham con Abimelech, y Abraham con el siervo para buscar una mujer. Y bueno, Ujú. vamos a llegar un poco acerca de eso, pero de Sí. forma tal vez en el aspecto secular, en los juramentos vemos que se usan cuando tú vas a la corte, y conversamos más temprano en el día sobre, bueno, yo fui por ejemplo el otro día a la corte, me dieron un ticket y Ujú. el juez me hizo jurar si yo prometía decir la verdad y solamente la verdad. El juramento se usa también en términos legales en una corte. Y cuando tú observas, por ejemplo, las audiencias en el Senado de los Estados Unidos, tú ves como cuando hacen una pregunta, lo primero que hacen es tomar el juramento de que se compromete a decir la verdad y solamente la verdad, pero a veces cuando están haciendo las preguntas o yo no recuerdo eso o esto, lo otro, y es muchos La subterfugios primera vez para que no yo responder la fui pregunta. la primera vez que yo fui a ver un juez de tránsito, vamos a decirlo de esta manera, no pensé que se me iba a requerir un juramento. Me sorprendió porque yo no pensé que ese tipo de tribunal adoptaba normas idénticas a los tribunales de justicia. Me sorprendió y no tuve inconveniente, porque lo cierto es que si tú no haces ese juramento, te puedes encontrar con un problema inmediato allí. Claro. Así que adoptar una actitud de que yo no hago juramento porque quizá encontré algún pasaje bíblico que me parece decir a mí que no debo jurar por nada, sería quizá una forma de malinterpretar el texto y por eso meterme en algún problema. Tú sabes, Dauri, que en las escrituras siempre que los juramentos aparecen, están asociados a aquello por lo que se jura, por lo que la persona está jurando. Por ejemplo, siguiendo el caso de Mateo, en el capítulo 5, Cristo dice que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, que no juremos por Jerusalén o que no juremos por la cabeza. Ujú. En el caso de Mateo 23:16 dice que no se jure por el templo. Y en el caso de Hebreos 6:13, Dios cuando juró, juró por sí mismo. Y en Apocalipsis 10:6, el ángel poderoso que se menciona allí jura por el que vive
para siempre jamás. En el Daniel 12:7 también aparece lo mismo. Sí, que de hecho es un pasaje que evoca Daniel capítulo 10. Cuando Dios jura por sí mismo, también aparece en el Salmo 89:35 y Amós 4:2, que Dios también jura por su santidad. Es decir, no solo por sí mismo, sino por su santidad, lo que denota un atributo propio de la deidad que de hecho representa casi totalmente a Dios. Así es. Y en el Antiguo Testamento nosotros, como mencionaba anteriormente, encontramos juramentos que se hacían y los juramentos que hacían lo hacían por Dios. Ujú. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán y allí en la tierra de Canaán él es un nómada. Los filisteos están allá, los amorreos están allí. Al Ujú. principio hubo algunas disputas por agua que se Sí. encontró y, en fin, llega un momento en el cual los filisteos ven que Dios está con Abraham. En el caso de Abimelech, dice allí en Génesis 21 que Abimelech hace un pacto con Abraham y le reclama y le dice a Abraham, júrame por Dios que vas a tratar bien, me vas a tratar bien a mí, a mi familia, porque yo sé que Dios está contigo y júrame que tú no vas a hacer daño. Entonces, júrame por Dios eso. El mismo Abimelech, que es un rey filisteo, está diciendo a Abraham que le jure por Dios. ¿Sabes algo, Dauri? Hay personas que tienen como impresiones negativas cuando escuchan a otras personas jurando. Hay alguien que dijo en una ocasión, cuando tú juras algo, estás socavando tu propia integridad y honestidad personal. Y luego pregunta, ¿es esa la única manera que tú tienes para que alguna persona te crean lo que tú dices? ¿No tiene valor tu palabra que necesita ser acompañada de un juramento? ¿O no tienes un carácter que respalde lo que dicen tus palabras? Ese es un punto importante. Pero antes de que nosotros entremos en esos detalles de ahora, y vamos a pasar a una breve pausa y tan pronto regresemos, continuamos con este importante tema. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos analizando en esta ocasión el tema de los juramentos. ¿Puede un cristiano jurar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya hemos visto algunas informaciones que nos van dando como un atisbo y algunas ideas de que parecería ser que jurar en sí mismo no es un problema. El problema vendría si yo hago un juramento con la intención de no cumplirla, y eso ya lo estaremos mirando ahora más en detalle. Y aunque algunos pasajes descriptivos que ya Dauris ha analizado en la sección anterior y que yo pude referir también en otros momentos, no están autorizando el juramento. Sí se hace claro que el juramento era como una norma, como una práctica común en los pueblos antiguos, y que al practicarse dentro del pueblo de Dios, no hay una corrección que impide jurar en sí mismo, siempre y cuando se cumple el juramento. Ahora sí vamos a encontrar más adelante que hay advertencia en cuanto a jurar a la ligera. Héctor, quiero tal vez mencionar, bueno, vimos algunos aspectos en el caso de Abraham, ¿verdad? Sí, Pero hay mandatos explícitos que sí la Biblia ordena jurar y manda jurar. Por ejemplo, en el caso de Deuteronomio capítulo 6, allí encontramos un texto en el versículo 13 en el cual Dios mismo dice al pueblo que ellos deben, cuando vayan a jurar, tienen que jurar, es por el nombre de Jehová. exacto. Porque recuerda que ellos estaban en un ambiente de idolatría, las Ujú. naciones que les rodeaban adoraban muchos ídolos y tenían otros dioses. So, ellos no debían jurar por ningún otro dios que no fuera Jehová. Y explícitamente dice eso en el mismo capítulo que habla acerca de la Shema, que es el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y más adelante, en Isaías 65, vuelve otra vez a hablar y decir, el que se bendijere en la tierra, se bendirá en el nombre de Jehová, En el el que Dios de jurare, la se ley, jurará por el nombre de Jehová. So, del Dios es de la ley. evidente que aquí está el juramento, desde ese punto de vista, tiene una connotación de pertenencia, de adherencia al Dios verdadero. Ahora, la violación del tercer mandamiento estaría en tomar el nombre de Dios en vano, en falso. Así ¿Ok? es.
sea, tú jurar por Dios, en el caso, si alguno de Dios juraba por Dios, pero estaba diciendo la mentira, estaba violando el tercer mandamiento. Claro, porque al jurar por Dios y no cumplirlo, está tomando el nombre de Dios en vano. Sí, Y eso perfecto. tenía implicaciones de penas capitales en Claro, el pueblo de Israel. claro. Entonces, sí podemos ver en la Biblia que hay textos explícitos que mandaban al pueblo a jurar por Dios y para diferenciar el juramento de jurar por otros dioses. Y eso implicaba, bueno, ustedes son pueblo de Dios, ¿ok? Y el del Dios del cielo y de la tierra, no de cualquier otro Dios. A veces cuando Dios en Deuteronomio le decía, al cielo y la tierra pongo por testigo delante de vosotros acerca de vosotros mismos. Es decir, había un compromiso entre Dios y el pueblo y había un testimonio allí. Y ese compromiso que ellos hacían era una especie como un contexto de juramento, de serles fieles a Dios. Así es. Dauri, yo pienso que cuando Cristo estaba hablando de no jurar a la ligera, bueno, es una forma de nosotros interpretar lo que dijo, pero vamos a explicar ahora por qué creemos eso. Creo que estaba pensando en los relajados en la forma relajada que ya se habían convertido los juramentos en sus días. Así es. Se sabe que en la era de Cristo las personas juraban por el cielo y la tierra o por su propia vida en lugar de jurar por el Señor. Y de esa manera evitaban las consecuencias que traía el hecho de romper un juramento tal, según Números 30, versos 2. De hecho, Jesús ya había rechazado este tipo de práctica en los versos 33 al 36 del capítulo 5, que lo quiero leer a continuación. Puesto que todas las cosas pertenecen al Señor, Cristo parece ser que dice, no pueden jurar por nada de eso. La única alternativa que ustedes tienen es si van a hacer un juramento, deben asumirlo de manera tan vinculante como el nombre por aquel por quien ustedes van a jurar. En Mateo capítulo 5, versos 33 al 37, Jesús dijo, además ustedes han escuchado que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente. Bien, no está diciendo que no jures, sino que no lo haga falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Dios. No jurará por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea blanco ni negro. Sea tu hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de eso procede de mal. De manera que está Jesús aquí sustituyendo el juramento de la antigua dispensación, el Antiguo Testamento, por un simple sí y no, y con eso debe ser suficiente. Bien, es así como algunos lo ven, pero Cristo está más que anulando, es espiritualizando, es como Ujú. magnificando la norma de la ley divina. Claro, claro. Y Magnificando. además de eso, Héctor, Sí, ahí está el elemento de los votos. Y la gente hacía un voto al Señor y bueno, debía cumplir sus votos al Señor. Cristo está enfatizando la necesidad de que sus seguidores tengan un discurso verdadero, tengan un discurso tan verdadero de que no haya necesidad de recurrir a un juramento para que la gente crea que lo que tú dices es verdad. Y si, y si cuando tú hablas, tú necesitas jurar para que la gente crea que lo que tú dices es verdad, entonces es o porque ya te conocen que tú eres un mentiroso, o porque no tienen confianza en así ti, es. Bueno, o porque tú tienes necesidad de abundar, de dar más evidencia de que lo que tú dices es verdad. bueno, precisamente la costumbre de jurar por tantas cosas, evitando hacerlo por el nombre de Jehová, era precisamente una prueba de lo frecuente que era la mentira y el fraude, a pesar de los juramentos que se hacían. Pero la gente sentía que no había consecuencias últimas, mortales, si juraba por cualquier cosa. Pero Cristo está diciendo aquí, no jure por nada de eso. Y citando la ley dice que si se ha de jurar, se debe jurar por el nombre de Dios. Pero Cristo también quiere que nuestro sí y nuestro no llegue a un nivel de juramento en términos de vinculación. Si yo le Correcto. digo sí a una persona o le digo no, que ese sí o ese no sea tan suficiente como lo podía ser un juramento en nombre de Dios. O Ujú, sea, eso es correcto. eso es la magnificación del principio, abarcando
como la ley del adulterio, ahora los pensamientos, ahora está abarcando nuestro dialogar, nuestra conversación, nuestro sí Correcto, y nuestro no. correcto. Tú mencionaste Eclesiastés ahorita Sí, y habla Eclesiastés esto. 5, 4 al 6. Ujú. Cuando tú prometas al Señor, cumple. Es mejor que tú no prometas y no que tú prometas y no cumplas. Y creo que nosotros debemos trabajar un poco más en eso como personas que siguen al Señor Jesús, Claro. que son discípulos de Jesús. Y creo que nuestro hablar debe coincidir con nuestro hacer, con nuestro actuar. Y me parece que nos hace falta mucho ser más pensivos, más reflexivos en cuanto a este aspecto. Sí. Porque muchas veces tomamos nuestras conversaciones y nuestras interacciones a la ligera y no le damos mucha importancia a eso. Sin embargo, lo que dice Jesús es, es un, es un mensaje para cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús, de que nuestro hablar debe ser un hablar que tenga peso y que cuando tú hables, cuando tú digas algo, se te tome la palabra de lo que tú dices. Tan importante, Dauris, es eso para el Señor Jesús, que Él dijo que por nuestras palabras nosotros seremos Y juzgados condenados también y por por ellas, esas sí. palabras nosotros seremos condenados. Ujú. De manera que las palabras que salen de nuestros labios, volviendo al tema del sí y no, tiene que ser algo tan solemne, tan vinculante para nosotros en términos de un compromiso con lo que decimos, como si estuviéramos haciendo un juramento. ¿Sabes que Santiago en el capítulo 5 verso 12 se hace eco casi palabra por palabra de la declaración de Cristo y dice que sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento? Más bien, sea su sí, sí y su no, no, para que no caigan bajo condenación. De Ahí manera está, que discúlpame, jurar por algo que no es Dios, creyendo que eso deja de ser tan vinculante como aquello, hace que yo sea una persona sin palabra y por lo tanto caigo bajo condenación. De manera que en última instancia para Dios no hay ninguna diferencia. claro, yo percibo en ese texto de Santiago que se está considerando la fragilidad humana a las cosas que dice y no hace. Se está considerando también lo que dice Eclesiastés. De hecho, el libro de Santiago toma mucho de Proverbios y de Eclesiastés. Mucho de lo que dice, tú lo vas a encontrar en esos dos libros. Toma mucho la fragilidad humana de no hacer lo que dice. Y advierte de que para que tú no caigas en ese problema, o mejor no prometas, o mejor no jures si tú no estás seguro de lo que tú vas a Y si decir. promete, asegúrate de Cumple, cumplir. claro, especialmente cumple tus votos al Señor. Sabes que algunos interpretan en la expresión ningún otro juramento como que Santiago está prohibiendo terminantemente lo que Cristo pudo haber dejado como una pequeña brecha para hacer. Claro, de Pero hecho, no, cuando Pablo habla, por ejemplo, a los Gálatas, hay un texto, me parece que es en Gálatas capítulo 1, sí, versículo 20, donde hay una expresión que Pablo usa allí, una expresión a la cual se podía ver como un juramento. Él dice, por ejemplo, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él está colocando a Dios como de que lo que él testigo, está escribiendo, de que lo que él está diciendo es verdad. como un testigo de que lo que está diciendo es Podría verdad. ser una especie de juramento también, tú Ujú, sabes. ujú. Ah, Por eso decía Dauri que no creo que aunque algunos interpretan la expresión ningún otro juramento de Santiago como que no se debe hacer ningún tipo de juramento, es una tergiversación del texto. Yo creo que Santiago no menciona todo lo que Cristo mencionó. Porque Cristo dijo ni por tu cabeza, ni por la Jerusalén. También dijo ni por el templo. De manera que Santiago se limita al cielo y la tierra. Y al decir ningún otro juramento está incluyendo los que Jesús mencionó y que él no mencionó. Pero claro, el hecho de que Pablo utiliza expresiones que tienen un lenguaje de juramento propiamente, da la evidencia de que Santiago realmente no está prohibiendo eso. Otro caso es 1 de Tesalonicenses 5:27, solemnemente les insto. Y literalmente el texto dice, yo les conjuro por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Ese es el lenguaje del juramento. Y, sí, y Hebreos 6:16
tiene un texto que a mí me parece que es un poco concluyente en cuanto a este asunto. Dice Pablo, o el autor, como algunos lo entienden, o algunos creen que no es Pablo, pero para mí, que creamos que fue Pablo o no, me da lo mismo. Y yo creo que decir que no fue Pablo crea un problema mayor, porque ¿y dónde está ese personaje que pudo escribir semejante libro y no aparece referido por ninguna parte? Sí, O sea, sí. se perdió ese erudito de renombre. Pero miren, Eso deja solo a la academia. Nosotros sí, siempre vamos a creer que fue Pablo Hebreos que lo escribió. 6:16 dice que los hombres juran por el que es mayor que ellos. Y aquí está apelando al criterio real y válido de juramento por Ujú, Dios. Y para ellos el juramento para confirmación pone fin a toda la controversia. De manera que un sí. juramento define lo que ha de ocurrir como bueno y válido. No, y después mencionabas ahorita el texto de Apocalipsis. Después vemos a este ángel jurando eh, por el que vive en Apocalipsis capítulo 10. Ujú. So, en cuanto a los juramentos, entonces podemos concluir de que los juramentos a veces tienen una connotación legal. Cuando tú vas a un juzgado, tú, tú tienes que jurar. Cuando tú, por ejemplo, en algunos casos del Estado, las personas juran, por ejemplo, cumplir con la Constitución, con la mano en la Biblia, y hacen un juramento sobre eso. Cuando tú, por ejemplo, te haces ciudadano, tú también juras por la nación, por la bandera, por la cual te haces ciudadano. Son asuntos legales. Ahora, cuando tiene que ver con en nuestras conversaciones normales, nosotros deberíamos desarrollar un, un discurso que sea un discurso verdadero, de modo que no haya la necesidad de recurrir a un juramento para validar nuestra palabra, ni tampoco tenemos que obligar a las personas a que hagan eso. Por eso es importante entonces, Héctor, que nosotros como cristianos aprendamos a decir la verdad en todo momento, Claro. El problema porque surge, Dauri, la cuando cosa tú se tienes complica menos. el problema surge cuando tú no tienes confianza en alguien con quien tú estás interactuando. Y yo recuerdo que una de las razones por las que nosotros cuando éramos pequeños, a veces le pedíamos a la persona, ¿tú estás seguro que eso es verdad? Júramelo. Entonces, Sí, era sí. buscando una afirmación, una confirmación, una Sí, sí, seguridad. sí. Ajá. Pero volviendo a la idea de Cristo, nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no, y debe ser tan vinculante como un juramento. De manera que Cristo no está prohibiendo los juramentos legales ni los votos que se hacen en sentido general, como por ejemplo cuando tú te casas, tú juras ser Claro, leal. así es. El énfasis de Cristo está en la necesidad de ser veraces, de decir Así la es. verdad, Ujú. sin la necesidad de acudir a juramentos para forzar a la gente a creer lo que estamos diciendo. Eso es correcto. Yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy y no sé si tú quisieras decir algo más a nuestros amigos oyentes, pero creo que resulta claro de que los juramentos son válidos siempre y cuando se hagan con la intención de cumplirlos. Así es. Y si se hacen en nombre de Dios en circunstancias específicas, debemos tener cuidado. Y algo que se me pasó decir, Dauri, es que yo no puedo hacer promesas ni juramento a personas que implica un largo periodo de tiempo. Yo no puedo decir, yo voy a ir a mi país y en 2 años cuando yo regrese, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo control de lo que puede pasar en 2 años. Yo no puedo prometer cosas que no estoy seguro 100% que puedo cumplir. Por eso Santiago decía, no digas, oh, voy a ir a este lugar, voy a negociar y voy a regresar. No, dice, Tiene que primero dice, si Dios Dios quiere, quiere, si Dios ¿verdad? quiere. Si Dios quiere. Entonces, yo Eh, podría hacer la promesa de decir, si Dios quiere, cuando yo vaya a mi si país y Dios regrese en quiere. 2 años, Si la yo providencia lo permite. sí. Otra cosa, Héctor, antes de terminar, Héctor, es el hecho de que muchas personas, precisamente por eso, no se comprometen con Dios. Y eso es un problema también, porque hay gente, bueno, es que yo no sé si voy a ser fiel a Dios. Yo mejor decido no tomar la decisión de bautizarme o de seguir al Señor porque yo voy a fallarle a Dios. Ujú. Y con ese temor y con esa noción, dejan de tomar la decisión de su vida para entregarse completamente al Señor. Yo creo que incluso nosotros como cristianos tenemos un compromiso con Dios
y cada día debemos renovar ese compromiso con el Señor. Así es. Y eso no implica que nosotros en algún momento no fallemos, pero a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros somos perdonados y cuando vivimos bajo la gracia de Dios y caminando con Cristo Jesús, ese compromiso puede reafirmarse y consagrarse todos los días. Esa persona debe pensar, y yo he conocido casos así, de que la fragilidad con la que él se percibe a sí mismo en términos de la posibilidad de cumplir su compromiso con el Señor, él tiene que estar abierto a dejar que Dios entre a su vida, Claro, fortalezca su voluntad, forme su carácter, moldee su vida y lo transforme para que haga de él un cristiano veraz, que represente dignamente el nombre de Dios. así es. Quiera Dios, Dauri, y queridos amigos oyentes, que si nosotros en algún momento nos vemos abocados a hacer un juramento, entendamos las circunstancias bajo las cuales podemos hacerlo Así es. y que no debemos apresurarnos a hacer juramentos que no podemos cumplir y que luego, peor aún, no tenemos la intención de cumplir. Seamos veraz y si decimos sí, que ese sí sea sí. Es decir, que tengamos la intención de cumplir lo que decimos y que estamos 100% seguros de que lo que estamos diciendo es la verdad. De igual manera, si decimos no, nuestro no es no. Es decir, debe quedar claro que yo no dije eso o no estoy afirmando eso o no pretendo decir lo que se está interpretando respecto a algún hecho. Que Correctamente. Dios le bendiga a todos ustedes. Nos veremos en el próximo programa, si Dios lo permite. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.